Hola y saludos a todos. Bueno, he visto que los creepypastas han llamado mucho la atención, así que les traigo otro. Este creepypasta me lo encontré en el Google, y les aclaro que en esta edición no haré la voz lenta, porque es aburrida XD, bien se las muestro. Era la época en que los cuentos iban más allá de la imaginación, pero relacionado con lo del mes anterior, estarás decepcionado. Fui en busca de uno de los libros que más me gustaban en mi infancia. Me refiero a Los Tres Cerditos, aquella historia donde el lobo soplaba y derribaba las casas. En búsqueda de ese libro, fui a una librería, donde se supone que lo encontraría, lo encontré, y lo mejor de todo venía con un CD, lo compré e impacientemente fui a mi casa a ponerlo. Grave error. El CD en sí, se veía algo viejo, con un texto que decía, Los Tres Cerditos escrito en un papel. Lo puse, pero lo que tenía el CD era una película de Los Tres Cerditos, pero parecía en formato viejo, se veían líneas de grabación mierda, de grabación vieja. Al principio se mostraba inocente la historia, ya casi al final, recordé que la historia nunca tuvo un final, es decir que jamás al creador del cuento puso un final decisivo para esta historia. En sí, las voces de los personajes eran graciosas, por ejemplo, la del lobo era muy parecida a la del simio de las chicas superpoderosas. En otros casos, las voces de los cerditos eran algo graciosas, porque hablaban en un tono muy gracioso, pero cuando el lobo quiso destruir la casa de ladrillo finaliza. Aquí empiezan las cosas raras. ¿Por qué el DVD no finalizó la historia? Era mi pregunta, pero bueno. Esta parte será la peor que haya visto y veréis por qué. En primera, hubo enfoque en la cara del lobo, pero movía sus ojos lentamente y de forma terrorífica. Luego los tres cerditos dicen, átenlo y métanlo a la casa. Al principio se me hizo gracioso, porque lo dijeron chistoso, pero me dejé de reír cuando el lobo hablaba como enloquecido, gritando y diciendo cosas, gimiendo y a la misma vez como desesperado. En este punto, estaba pálido porque sabía que un tarado debió modificar la historia. Luego empieza lo peor. Uno de los cerditos saca una hacha, y lentamente le empiezan a cortar los miembros de este. La sangre cambiaba de color mientras seguía, y tú podías oír susurros en la música dejó de ser alegre y se oían sonidos raros, como gritos, campanas, violines mal tocados, gritos, ramas rompiéndose, entre otros. El lobo estaba llorando sangre, mientras que los cerditos metían al lobo en un caldero, con lágrimas en los ojos y casi llorando. Llegué a la conclusión de que los cerditos se lo iban a comer. Mientras tanto, la cabeza seguía viva, mientras que gritaban los cerditos, la olla iba hirviendo. Al final, la pantalla cambió a negro, y pusieron la escena de los cerditos, comiéndose al lobo. Asustado, los cerditos se acercaron a la pantalla diciendo, eventualmente esto ocurrió porque este es el verdadero destino de ese lobo idiota. Lloré y saqué el disco y lo devolví a la biblioteca. No me devolvieron lo que pagué por el libro, pero eso no me importa mucho. En verdad fue lo peor que haya visto en mi vida. Finalmente desarrollé una paranoia a este cuento, incluso, si tengo el libro, sabiendo bien que había ocurrido, siempre tuve esa sensación de que algo estaba mal. El CD no lo grabé lo que contenía, pero de todas maneras, me siento mejor al contar esto con el que lo esté leyendo. Créanlo o no, esta leyenda es cierta. Me siento como una manzana podrida al saber que el cuento de mi infancia fue la peor pesadilla que pude haber tenido. En verdad yo quisiera que esto fuera una horrible pesadilla, que no hubiese pasado, pero bueno, en la vida hay momentos de felicidad, otros de tristezas y otros que la verdad jamás quisiéramos que pasara lo que todos odiamos. Y sin pensarlo, el creador estaba enfermo. Terminé de ver el DVD y para mi sorpresa, no fue un tipo común y corriente el que creó esa pesadilla, sino que fue el mismísimo creador del cuento. Yo me quebré, el creador estaba enfermo, y pues bueno, esto jamás, y lo deseo que a ustedes no les pase algo similar. Bueno, espero que les haya gustado. Me despido, saludos.